Gracias a Dios podemos volvernos a encontrar y seguir reflexionando en torno al tema de la felicidad. Recuerda que en la anterior entrega decíamos cómo todo mundo desea ser feliz, aunque busca la felicidad por diversos caminos. Pero ciertamente la felicidad tiene un único horizonte, que es el encuentro con Dios, la posesión de Dios en la propia vida y el dejarnos entonces amar de Dios. Ese Dios que nos ama nos llama a ser felices. Ese fue el esbozo de nuestro video anterior. Así que vamos a intentar seguir profundizando en torno al tema de la felicidad. Un tema para algunos esquivo, porque buscan la felicidad por caminos que en lugar de traer la dicha, traen la frustración, pero aún esa frustración puede ser encaminada en busca o en pro de la felicidad. No todos los caminos son los adecuados para conquistarla y debemos entonces reconocer cuál es el camino que nos conduce hacia el sendero de la felicidad. Entremos entonces a observar qué nos dice la Escritura sobre la felicidad. ¿Cómo la llama la Escritura a este bien que Dios mismo quiere entregarnos? La Escritura, en efecto, nos habla de la felicidad, pero lo hace con otros términos que en su sentido fundamental nos refieren a este bien que Dios le quiere entregar a toda persona. Nos habla entonces la Escritura de vida, de reino, de salvación, de luz, y quizá el término más envolvente en este sentido de la felicidad sea santidad. Cuando Dios nos invita a ser santos, como Él es santo, nos invita a reconocer que Él es la plena dicha de nuestra vida. Nos está invitando a vivir cabalmente la felicidad. Recordemos el capítulo 17 del Levítico, todo un llamado a la santidad. Esto es un llamado al pueblo de Dios para que viva en la felicidad a través de unas mediaciones de ley y de culto que le permiten encontrar la dicha plena. También el capítulo 17 del Evangelio según San Juan, allí el mismo Jesucristo nos dice en qué consiste la felicidad y nos lo dice a través del término de la vida, diciéndonos: en esto consiste la vida, en que te conozcan a ti, Padre del cielo, y a tu enviado Jesucristo. Nuevamente entonces se nos descubre que la felicidad está en la posesión de Dios, en el encuentro con la persona de Cristo, que nos da vida, que nos llena de luz, que es el reino, que nos concede la salvación y que es el santo por excelencia. Por eso, siguiendo los pasos de Cristo, podemos vivir plenamente la santidad y por tanto la felicidad. Reconocemos entonces cómo la Escritura cifra la felicidad en el encuentro con Cristo. Y vale la pena entonces recordar el Salmo 119, que te invito a revisar en tu Escritura, donde se nos dice que es dichoso aquel que cumple la voluntad de Dios. Jesús es el obediente a la voluntad de Dios y nosotros, en obediencia a esa presencia de Jesús, pues podemos vivir plenamente la voluntad. Jesús le dice a sus apóstoles: ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Es decir, vivir con Cristo, el novio del que habla la Escritura. Junto a Él no puede haber luto, hay dicha, hay felicidad. Entonces, siguiendo a Él, al novio, a Jesucristo, podemos vivir la felicidad plena, por supuesto, dentro de la vida de la iglesia. Aquí vale la pena también recordar el capítulo 5 del Evangelio según San Mateo, donde se nos brinda todo un itinerario hacia la felicidad, el itinerario de las bienaventuranzas. ¿Cómo ser dichoso? Siguiendo los pasos que se nos indican allí. ¿En qué consiste la dicha? En definitiva, en el esfuerzo por cumplir la voluntad del Señor. En la voluntad de Dios hay plena felicidad. Y esta voluntad divina nos dicta algo más.
La felicidad es también un compromiso que se construye en el amor, en el servicio. Y por ello, al aproximarnos a Hechos de los Apóstoles sobre el capítulo 20, se nos dirá que hay más alegría en dar que en recibir. Dios mismo nos enseña cómo ser felices en su propio testimonio, porque Él se ha entregado al mundo, lo dirá San Pablo, siendo de condición divina, no hace alarde de su categoría de Dios, sino que se abaja y se hace uno de nosotros. Cuando generosamente nos entregamos al servicio de los demás, sentimos satisfacción, vivimos la felicidad. La vida se llena de dicha cuando quiebra el egoísmo, cuando sale de sí misma, cuando se comparte, cuando nos autocomunicamos y nos colocamos al servicio de otros. En el amor, en el compartir la vida, en el ponernos al servicio de los demás, encontramos felicidad. Por eso observamos cómo Jesús, de manera especial, opta por los más sencillos, por aquellos necesitados, para que a través del entregar su vida puedan encontrar, descubrir que la felicidad no está tanto en las posesiones materiales, sino en el encuentro con Dios. De la misma manera, cuando ciframos nuestra vida en el servicio a los otros, encontramos la dicha, la plenitud, la felicidad de entregar la vida para otros, en el servir a otros, como Dios mismo se hace servidor de nosotros. En el capítulo pasado recordábamos a San Agustín y expresábamos cómo él indica que todos están buscando la felicidad. Él también descubre en el signo de su propia vida que no está en las cosas y en muchas circunstancias que brindando cierto placer no llenan la vida del ser humano. Incluso él nos dice que las posesiones generan cierta preocupación, el temor de perderlas. Por tanto, la felicidad debe estar en aquello que no se desvanece, esto es, en Dios mismo. Por ello, San Agustín nos invita a que dediquemos nuestra vida a aquello que prevalece, o mejor, a aquel que siempre es el mismo, Dios mismo. Y en Dios podamos nosotros realizar las acciones que pueden realmente fortalecer el sentido de la felicidad, como lo mencionábamos anteriormente, entregando la vida al servicio de otros. Allí la felicidad se hace plena. Concluimos entonces que la felicidad no está tanto en las posesiones, sino en la posibilidad de brindar el don de sí mismo a los demás. Pero San Agustín también nos hace otra indicación muy interesante. La felicidad no está en hacer lo que nos viene en gana, porque no siempre realizamos lo que conviene y por el contrario, muchas veces obrando aquello que no conviene, traemos miseria a la propia vida. Por tanto, debemos obrar lo conveniente. Lo conveniente mira el bien y el sumo bien es Dios mismo. En la voluntad de Dios podemos encontrar la auténtica felicidad que evita que llevados de nuestros propios deseos, de nuestros caprichos, lleguemos a una situación sin sentido. Es la voluntad de Dios la que le da sentido a nuestras vidas. La felicidad no reside específicamente en las cosas ni en el hacer cuanto queremos. La felicidad reside en la posesión de Dios y en el obrar la voluntad divina. Entonces, en definitiva, con San Agustín podemos decir que la felicidad está en obtener a quien es el bien. Teniendo a Dios en el corazón, nada le falta. Y por ello debemos reconocer que la auténtica felicidad del ser humano reside plenamente en Dios. Y nuestra vocación, nuestro llamado fundamental es a vivir con Dios sumo bien de nuestra vida. Que puedas seguir reflexionando en torno a la felicidad y descubrir que Dios es el centro de la vida, aquel que llena de plenitud la existencia del ser humano.